Su hermano Wilkin, Dios te bendiga. Buenos días. También, querido pastor, nuevamente, ¿verdad? Te sorprendí, ¿verdad? Bueno, no se me salió el corazón, porque papá Dios lo amarró a muchas cosas. Qué bueno, estoy en buena compañía, un siervo de Jesucristo y una persona, bueno, que ya ustedes la conocen, porque después de mi programa entonces va él. Vamos a estar leyendo, hermano Wilkin, ese pasaje que tenemos previo a la reflexión de hoy. Adelante. Bueno, pues el pasaje se encuentra, bendito sea Dios, en Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Y por ser palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, gracias por esta porción bíblica que tu siervo acaba de leer. Amén, aleluya. Bendigo a todos los que están en sintonía con Panorama Cristiano. Sí, Señor. Y te doy gracias por esta lectura bíblica, la cual te pido nos ayude a analizar un poco acerca de ella en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Wilkin, este pasaje bíblico lo titulamos Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y es un momento en que Jesús le dice a los discípulos que aborden la barca, ¿verdad? Sí. Entendemos que es la barca de Pedro que él usaba. Y le dijo, pasemos al otro lado. Entonces, pasaron varias cosas en este cruce, ¿verdad? En este navegar para pasar al otro lado, que vamos a analizar muy detenidamente. Por ejemplo, la muerte es en ocasiones designada como pasar a otro lado, en su gran mayoría. A veces tú dices, varón, ¿y cómo te sientes? No, yo estoy de este lado. Ya, algunos dicen, ya yo estoy del otro lado, pero no es del otro lado. Del otro lado y si estuviera muerto. Claro. Ya estoy de este lado. Entonces Cristo, el motivo de Cristo decirle a sus discípulos que pasaran al otro lado es que la multitud lo agolpaba, lo abrumaba, ¿verdad? Y él decidió como tomar un descanso y decirle alejarse de la multitud, claro, porque que a veces hay que hacerlo. Ajá, exactamente. Entonces él le dijo así que pasaran al otro lado. Entonces esta travesía estaba plagada de dificultades, porque dice que se levantó una violenta tempestad de viento y las olas irrumpían en la barca, versículo 37, de tal manera que casi la barca se hundía. Y como que las olas daban con ímpetu y querían como romper la barca, destrozar la barca. Gloria al Señor. Es decir, que muchas veces nosotros emprendemos proyectos, metas, para uno pasar a otro nivel, pero se levantan tempestades. Pero se levantan situaciones. Sí. Y yo no sé, hermano Wilkin, pero yo como cristiano analizo que a veces es así como yo lo veo, pero quizás no es así. Al inconverso se le hacen las cosas como tan fácil y a los cristianos como que muchas veces se nos hacen tan difícil las cosas. ¿Cómo tú? Mira, pues respecto a eso, amado pastor, Ajá, y hermano mayor mío, hay un salmista de los muchos que escribieron en el libro de los Salmos, llamado Asaf, que dice que él un día se puso a mirar al impío
y tomó como celo de él, porque veía que prosperaba, porque la apariencia lo que muestra es que al que no le sirve a Dios, que al mentiroso, al que le pone la mano al ajeno, al que no toma cuenta de Dios, muchas veces le va más fácil a ellos que aquel que dice, no puedo extender mi mano a él, tengo que hablar con la rectitud, tengo que decir la verdad, con aquel que tiene temor. Tocaste un punto muy agradable, porque ese es el salmo favorito mío. Ese es el salmista Asaf. Sí, ese es uno de los que escribió los salmos. Pero luego que te termine el comentario te voy a decir algo, el punto donde a mí más me agrada, dale. Porque él dice, pastor, él dice que no él tienen problemas los impíos. Él sacó esa conclusión personal, eso fue una conclusión personal de Asaf, que Dios más adelante, un día él entrando al templo, le dejó caer un rayito de revelación de la conclusión personal de Dios. Él sacó su conclusión personal y en un momento de su vida Dios le dio su opinión y le dice, no, las cosas no son así. Cuando el impío prospera es para ser destruido eternamente, dice otro de los salmos. Cuando el impío tú ves que le está yendo bien, dice otro lado, no desee las cosas del impío, no le preste atención, porque como pasa el viento así van a pasar. Exactamente, y mira, él dice, como tú dices, ¿verdad? Hasta que entrando en el santuario, me di cuenta de ello. Tan torpe era yo que no entendía, dice Asaf. Era como una bestia. Pero me gusta como él dice, pero yo siempre, como quiera, estuve contigo. Sí. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Pero la palabrita clave que a mí me gusta es, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Una vez yo prediqué un mensaje en la iglesia que causó revuelo este mensaje, porque cuando dice, fuera de ti, nada deseo en la tierra, yo comencé a analizar mucha gente que tienen cosas fuera del Señor. Y analicé los hermanos, que dichosos hermanos que se roban la luz. Ay, Dios mío. Fuera de ti, oye, fuera de ti, no deseo nada en la tierra. Hay hermanos que en componenda con un vecino que sacó el cable, le pasan cable, le pagan al vecino, convierten al vecino en una... Y hablan en en una distribuidora de cable. Y del vecino sale un ramal de cable. Sí, y me pasan a mí, me pasa a ti, y el cable de él le sale gratis, qué bueno. Y hablé de muchas cosas, hablé de negocios turbios que aparentemente son una bendición. Hablé de la compra de vaca muerta, que no está muerta nada. Wow. ¿Sabes lo que es una vaca muerta, verdad? Pero fue un tema duro que le tiró a la iglesia. O comprar un celular a bajo precio o regalado, una vaca muerta, pero que después la vaca resulta que está viva. Ay, madre. Y hay muchas personas, señores, que estaban ilegales, conectados directo en la luz, por fuera, ocultando, y tuvieron que arreglarse. Entonces, el salmista dice, yo era tan torpe que no entendía, yo era como una bestia, pero siempre me mantuve como con ese temor, pero siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, como que dice, aunque Dios veía que yo estaba juzgando todas esas cosas y estaba como dudando y estaba... Que quizá él estaba pasando una situación y cuando tú pasas situación económica, tú pones, no siempre, pero a veces tú tiendes a poner tu vista en aquel que está prosperando. No, y comienza a cuestionar a Dios. Señores, a Dios no se le cuestiona. No. A Dios se le sirve y se le obedece. Porque al final siempre Dios tiene la razón. Dios tiene la razón, Dios es fiel. Aunque uno juzgue que no, que por qué me pasan estas cosas así. Él sabe sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Sí, claro. El caso es que el cristiano, en todo lo que emprende, tiene dificultades, porque además de lo que nosotros hemos señalado, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Te da una esperanza. Hay otro texto que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá? ¿Qué quiere decir eso?
que durante la búsqueda de la salvación nosotros tendremos muchas dificultades. Ahora vamos a ver la diferencia entre tener problemas con Dios, o sea, teniendo a Dios, y tener problemas sin Dios. Porque ellos estaban cruzando y tuvieron estos problemas. Pero ¿y quién le dijo que cruzara? Crucemos al otro lado. Eso se lo dijo el mismo Dios encarnado. Jesús. Entonces, ahí es que está la diferencia. Es decir, que era una travesía, pero ellos no iban solos. Era una travesía acompañada con Cristo, que fue quien le dijo, pasemos al otro lado. Cuando el Señor te da una orden de hacer algo, hazla. Es porque Él va a estar contigo. Él no te va a dejar, ni te va a desamparar. Aunque la situación muestre lo contrario. Tú tienes que hacerlo sin temer, porque fue Él que te dijo que hiciera eso. Cuando tú estés seguro de que Dios te mandó, hazlo, con los ojos cerrados, que te va a ir bien, aunque al último momento tú veas que se olvidó, pero cumplió con lo que se le mandó. No, Dios nunca. Entonces, una travesía, ¿verdad?, acompañada con Cristo. Pasemos al otro lado. Él estaba en la popa. Él estaba en la parte abajo del barco. Inclusive él estaba durmiendo. Tú estás haciendo un trabajo y te duermes, tú tienes problemas. Pero Cristo va contigo en medio de la dificultad, y aunque esté durmiendo, tú vas más seguro que el que vaya contigo despierto. Ay, santo. Si Cristo está durmiendo contigo, tú estás más seguro que 10 gente que vayan contigo despiertos. Porque es que aunque Él se duerma, fíjate la lección que tenemos de las 10 vírgenes. Las 10 cabecearon y se durmieron. Pero había una diferencia. 5 de las que se durmieron tenían consigo aceite. 5 de las que se durmieron no tenían aceite. Cuando despertaron queriendo arreglar su lámpara, no hay aceite. Tenían un problema. Las otras que se durmieron, o sea, no dormimos todos. Porque si tú dices, no, las insensatas no durmieron, fueron astutas. No, ellas se durmieron todas. Las 10 durmieron. Pero hay una diferencia, que hay 5 que estaban preparadas. Dejaron su bulto, su maleta, su aceite, todo preparado. Desde que despertaron, que entendieron, oyeron de lejos la voz, ¡shh!, le echaron el aceite y sus lámparas siguieron encendidas. Porque ¿cuál era la condición? Que las lámparas estuvieran encendidas en el momento en que llegara el No que permaneciesen despiertas. No. Sino que sus Entonces, Cristo, al ir con nosotros, Él se puede dormir, Él se puede roncar, Él puede hacer lo que sea. Lo importante es que vaya en la barca con nosotros. Que te hay. Y esa travesía tenía esa diferencia de que quien le dijo que pasaran al otro lado fue el Señor. Fue el Señor. Y que iba ahí, aunque fuera durmiendo, Él iba ahí. Él iba ahí. Y que eso es lo importante. Exactamente. Entonces, la tempestad no era más que una oportunidad para despertar para al Cristo, Señor a tu favor. Para Cristo ejercer su obra milagrosa. Cada dificultad, varón, que nosotros tenemos le da la oportunidad a Cristo de hacer milagros en nuestra vida. Wow. Es decir, que si tú tienes un problema... Y a veces lo huimos a la dificultad. Si tú tienes un problema difícil, no te preocupes, que esa es la especialidad de Cristo en lo difícil. Lo fácil nos toca a nosotros, lo difícil le toca a Él. Muy fuerte. Porque Él es el Dios de lo imposible. Él hace lo imposible posible. Pero a veces nosotros queremos hacer lo difícil. Entonces se levantó la tempestad. Olvídate que aunque Él esté durmiendo, Él va a obrar. Incluso a Él lo llamaron y no tenían que llamarlo, porque Él los regañó, hombres de poca fe, porque dudan. Wow. ¿Tú entiendes? Lo regañó. Sí. Es decir, no me llamen porque no le va a pasar nada. Ustedes no van conmigo. Yo voy aquí. ¿Entiendes? Yo voy aquí. Entonces, ¿qué es lo importante, amado amigo y hermano, en tu vida? Que Cristo vaya en tu barca. Eso es lo importante. Que un día usted le diga al Señor, Señor, estoy cansado de la vida, del pecado, de andar para allá, para acá, de tantos problemas. Toma la rienda de mi vida, hazte cargo.